Capítulo segundo. ¿En qué se refiere el descubrimiento de las Indias Occidentales? No sin falta de motivo he querido dar principio a este segundo capítulo con palabras de la Sagrada Escritura, el cual es por dar alguna luz a algunas personas que no saben respecto al tema, que con sencillas curiosidades han preguntado muchas veces cómo y cuándo se dividieron estas tierras de las otras partes que siempre fueron conocidas, y como si sus naturales pudieran ser hijos de otro padre que no fuese Adán. Han hecho varias preguntas a que solo su simplicidad los pudiera disculpar. Por darles alguna satisfacción comienzo así este capítulo. En el principio creó Dios el cielo y la tierra, quedando formada su admirable máquina con un solo hágase, y en el tercer día distinguió los elementos agua y tierra, disponiendo cada uno de ellos de por sí. Las aguas que un lugar común que nombró mar. A la tierra mandó que llevase hierbas, árboles, plantas que produjesen frutos y semillas, cada cosa de su género, con que pudiesen de ahí adelante multiplicarse con sucesión continua sobre la haz de la tierra. Apartada la tierra del agua se verían los montes y cerros que en sus entrañas ocultaban el oro y la plata que tanto aprecian los humanos, pues son innumerables los que, poniendo su totalidad a ficción en estas criaturas, se apartan y olvidan de su Creador. Cuán hermoso y ufano será o se vería nuestro Cerro de Potosí, por ser maravillosa obra de su divino Hacedor. Quedaría desde entonces ostentada su grandeza. En el cuarto día hermoseó el mundo, siendo el sol, la luna y estrellas, para que, quedando sus vueltas, distinguiese el tiempo en sus días y alumbrase en la tierra, y haciendo día y noche dividiese en la luz de las tinieblas. Puestas estas dos lumbreras mayores en el cielo, se hicieron cargo y tomaron el cuidado el sol de dar vida al oro en las minas, y la luna alma de la vida a la plata. Donde más brillarían en que ejercitar su dominio sería en estas occidentales Indias, pues es infinita la abundancia que ha habido y hay de estos metales, por lo cual Batoblo llegó a afirmar que la tierra llamada Ofir, donde enviaba el rey Salomón poderosas armas de muchos navíos, y el tercer año le traían gran suma de plata. Son estas Indias occidentales descubiertas por don Cristóbal Colón, mas no falta quien asegure ser el áurea Quersoneso, y pudiese ser posible, pues Salomón, por lo mucho que alcanzó en sabiduría, tuviese noticia de estas tierras. En el sexto día de la creación del mundo, Dios hizo que la tierra produjese los animales distintos en especies para servicio del hombre, y viendo ser bueno lo que había creado, formó el hombre a su imagen y semejanza, para que hallase la tierra, siendo señor de las aves y peces y animales. Y nombrándole a Adán, sacó de su costilla de donde formó a Eva. Fueron esos dos los padres de las primeras gentes, y estos deberían de considerar los españoles que habitan en sus reinos de esas Indias, pues no es decible el sumo desprecio con que miran y tratan a los indios, siendo hermanos suyos como hijos de un padre y vasallos de dichosos de sus católicos reyes. Año 1656. De la creación del mundo, indignada la majestad divina contra los pecados de los hombres, envió el diluvio en cual perecieron todos, y solamente fueron reservados en aquella memorable arca Noé, su mujer Vesta, hijos y nuera, Sem y su esposa Pandora, Can con la suya, Nuegla, Yapet y su mujer Nuela, de donde salieron por mandato de Dios después de haber estado un año. Con este diluvio general quedaría dividido la tierra en dos partes, siendo la mayor y la más rica la que estuvo encubierta hasta el año del Señor de 1492, que la descubrió Cristóbal Colón y otros españoles, y habiendo los antiguos cosmógrafos dividido la tierra que les pareció habitable en tres partes principales, que son Asia, África y Europa. Descubierto el nuevo mundo, señalaron por cuatro partes y nombraron América, aunque indignamente. Hay varias opiniones en cuanto a quiénes serían los primeros
que después del diluvio habitaron estas regiones, pues unos dicen que judíos, otros que gentiles europeos, otros que tártaros orientales, y aunque cada cual alega sus razones, solo Dios sabe la verdad. Después que Noé dividió sus hijos por el mundo para que lo poblasen, Sem ocupó todo el África allende el río Éufrates hacia oriente con la Siria, donde está la Tierra Santa. Cam y sus descendientes, ponte de Asia que mira al septentrión desde los montes Tauro y Sayerón de Babilonia. Las Arabias, Egipto y África, Yapet. La Parmano. Con toda Europa, este tuvo 8 hijos: Yomejet, Mayok, Madai, Javán, Tubal, Mojoch, Tiraz y Samotés. El quinto de ellos, Tubal, fue el primer poblador de nuestra España, viendo a ella acompañando de armenios y caldeos casado con Noya. Empezó a cimentarla año del mundo creado, 1748 del diluvio general, 142, ya antes del nacimiento de nuestro Cristo, 2163. Propagada ya la generación humana en gran parte del orbe. Pasarían algunos descendientes de Noé por navegación a estas regiones y sería antes de ser las letras extendidas sin haberse comunicado a todas gentes. Y por esta causa, si aquellos primeros que la habitaron no las conocieron, las habían de ignorar sus descendientes. Y sí, como quieren algunos autores, que aquellos que primero pasaron a estas partes fueron hebreos. Claro es que serían muchos años antes de la venida del Señor, pues el apóstol Santo Tomé predicó en esos reinos de América el Santo Evangelio juntamente con un discípulo suyo, siendo cierto haber pasado a Perú en la segunda parte que predicó en el Brasil. Lo mismo hizo en el Paraguay, una de las provincias del Río de la Plata, en el Valle de Santa Catalina, cerca de la ciudad de Asunción, donde se ve una piedra alta con 3 distinciones sobre la cual predicaba nuestra Santa Fe. Y en Santa Cruz de la Sierra y la villa de Tarija estuvo también este apóstol, en el asiento de Cacha, 5 a 6 jornadas del Cusco, donde aún en este tiempo se ven ciertas peñas abrazadas con fuego del cielo, que quiso vengar el desatacato de quererlo apedrear a aquellos indios, dejando al santo libre de aquellos sacrilegas manos. De allí pasó hacia la provincia del Collao para ver y destruir aquel famoso templo que los collas tenían en la isla del Titicaca. Y el medio que para ello tomó fue predicarles con fervor la creencia divina a un solo Dios, pero viendo el poco fruto que hacía y la dura obstinación en que estaban, comenzó a reprenderlos con superior libertad, por lo cual, aunque le tenían veneración por su sabiduría y maravillas que obraba, llamándole Tapac, que quiere decir hijo del Creador, con todo le aborrecían, diciendo: no nos contenta que nos quite este hombre nuestras mujeres, nuestras borracheras y bailes, y sobre todo nuestros dioses. Vista esta resolución por el santo apóstol, sacudió el polvo de sus sandalias y pasó a buscar mejor tierra. Llegó a Carabuco, pueblo de la laguna Titicaca, de 80 leguas de box, de largo 35 y de ancho 15, el agua gruesa y salobre, apartada del mar 200 leguas. Y hay en ella tormentas como en el mar. Aquí levantó una cruz, con cuya vista enmudecieron y no pudo quemarla, aunque lo intentaron. Le enterraron cerca de la laguna, y aunque con bañar aquel sitio el agua, hallaron los nuestros al cabo de 1500 años con la entereza que se ve. Quitando el impedimento, determinaron castigar al que había sido instrumento de desconsuelo. Y así cogieron al santo y lo azotaron atado a un árbol ásperamente, continuando aquel castigo por algún tiempo. Si bien allí
Si bien allí le consolaban los ángeles haciéndole en forma de hermosísimas aves, hasta que un día le desataron y el santo, tendiendo sobre las aguas de la laguna su manto, navegó por aquella hasta un juncal que en sus márgenes ocupaba la laguna y salió por un estero hendísimo, sereno en la superficie y de gran corriente en el fondo, que ahora sirve de desagüe a la laguna que antes no lo tenía. Después que el santo desapareció, más en todas estas provincias, pero parecieron muchas memorias suyas en omito por dilatada memoria. No solo está probado que este santo apóstol estuvo en varias partes de este peruano reino, mas también en el de México, y finalmente la mayor parte de estas provincias occidentales predicó el santo evangelio, como lo refieren famosos plumas. Finalmente, habiendo el santo apóstol vuelto a la India oriental, continuó el discípulo que le acompañaba su predicación, hasta que fue martirizado por los infieles de este reino, que habitaban en los contornos de aquella laguna de Titicaca, y hoy llaman Chucuito. Año 1491, dicen Pedro Apiano y los demás cronistas de la Nueva España que Cristóbal Colón, genovés de nación, supo en las islas de Canarias de Alonso Sánchez de Huelva, marinero de aquellas islas, que hacia poniente habían otras mayores y que indicaban tierra firme pasando el océano, porque habiendo derrotado el dicho Huelva con una tormenta, viniendo de la isla de la Madera, fue a dar en otra. Y con esta noticia se vino Colón a Andalucía, donde trató de disponer embarcación para salir a descubrimiento hacia poniente, muy confiado de hallar la tierra en que dio el derrotado marinero, en que era muerto ya. Y Colón le heredó las noticias, aunque otros afirman que el derrotado marinero fue el mismísimo Colón. Este insigne varón con esta noticia se encaminó al rey de Portugal y declarando su determinación le pidió ayuda, saliéndose de allí mal despachado, y fuese al de Inglaterra, con quien le sucedió lo mismo, teniéndolo todos los hombres sin juicio. Pero como Dios tenía puesta la mira en sus católicos monarcas, reinando a la razón los reyes don Fernando V y doña Isabel, puesto en su presencia y dada relación, fue oído y despachado, pues con su licencia y con 16,000 ducados que le tomaron prestados de Luis de Santo Ángel, escribano de raciones, armándole una nave y 2 carabelas, le mandaron ir al descubrimiento. Partió Colón con Bartolomé y Diego, hermanos suyos, acompañándoles los de las familias, y embarcados en el puerto de Palos con 130 compañeros salieron estos famosos argonautas. Viernes 3 de agosto de 1492 tuvieron algunas tormentas en el viaje, de que estaban ya los más sin esperanzas de hallar la tierra deseada, llenando de maldiciones a Colón, el cual los animaba con prudentes razones, y cuando más fatigados se hallaban, el día 11 de octubre de dicho año descubrieron primeros las islas Lucayas, la Guanaikis, y después de la Haities, la de la Cuba, que llamaron Fernandina en honor del rey Fernando. Escogieron la isla de Haities para tomar puerto y diéndole por nombre la Española. Allí vieron las primeras gentes de este nuevo mundo. Venían los naturales a los extranjeros con las barbas crecidas, cubiertos de vestidos y cargados de armas. Veían los españoles a aquellas gentes sin barba, desnudas desde los pies hasta la cabeza, y con arcos y flechas, con las manos siendo en todas igual la admiración. Después que por señas de los unos y los otros quedaron satisfechos, recibieron los españoles en torno de juguetes, riquísimos granos de oro, volviendo a España a dar la noticia, quedando en la isla el capitán Rodrigo Arana con 30 compañeros y mantener la amistad con los naturales. Pero cuando segunda vez volvieron de España, los hallaron a todos muertos, a rigor de las flechas de aquellos bárbaros.
Llegó Colón a España, después de haber tomado posesión de lo descubierto en nombre de los católicos reyes, a quienes hizo relación de su viaje, mostrando la riqueza que llevaba y nuevas gentes de las tierras y jamás vistas. Honraronle conforme el mérito requería y mandaron volviéndose luego de virrey almirante. Bautizaron aquellas nuevas plantas que llevó Colón, que fueron 10 naturales de aquellas islas. Dieron noticias al Papa Alejandro VI, y a su santidad recibió el mismo gozo que todos. Envíales ese santo pontificio de bula plomada, por la cual les hizo a los católicos reyes gracia de las conquistas de las nuevas tierras y les adjudicó lo que descubriese, sin prejuicio de los reyes de Portugal. Por estos tiempos también descubrían aquellos reyes lusitanos las otras regiones por el río Indio, llamaron orientales, y como éstas se descubrieron a la misma sazón que ya las otras tenían aquel nombre, quisieron así llamarlas. Volvió Colón en cuanto era necesario poner en forma una nueva monarquía. Vinieron en el famoso capitanes y soldados, mucha gente para poblar de nuevo. Después de llegados estas regiones segunda vez, descubrieron la deseada que nombraron Guadalupe, la de Santo Domingo, la de San Cristóbal, San Juan del Barroquiquén, la isla Trinidad y otras muchas, y las otras veces que volvió descubrió la tierra firme, y todo con lamentable acabamiento de millones de sus moradores, e indecible crueldad de aquellos de que se llaman conquistadores, que no trataban de conquistar una alma para Dios, sino solamente el oro, la plata y las perlas, que no saciaba aquella infernal codicia, siendo necesario poner todo su cuidado a los reyes católicos para atajar tan indecible riqueza. Después de tiempo del emperador Carlos V se descubrió la Nueva España, de la cual entre otros descubridores fue la principal don Hernando Cortés, que después fue marqués del Valle de Oaxaca, el cual partió de Cuba el año 1518 con 11 navíos y 500 españoles, y llegó al Gran Reino de México, sujetándolo con infinidad de indios a la obediencia del emperador. Reinaba en la ocasión en México el monarca Moctezuma, que en aquella lengua quiere decir nombre sañudo y grave. Sería nunca acabar de decir la majestad de su casa. Mejores plumas que las mías lo dictan. Las casas del rey y otras algunas de los señores eran riquísimas y de buen edificio todas. Las demás de México, que pasaban de 60,000, eran de poco fuestes. Ninguna tenía ventana, sobrado ni un puertas. El asiento de las ciudades, como el de Venecia, tenía entonces unas calles de todas aguas y ahora son de tierra empedradas. No bebían de la laguna dulce, aunque no es mala el agua, sino de una fuente que traían de bien cerca por una encañada. Tienen de cerco las dos lagunas, amargas y dulces, al pie de 30 leguas. Y había en ellas 50 pueblos, alguno tan grande como México, como es Tetusco. El que menos tenía era 5,000 vecinos, y andaban en el agua de 200 canoas, y recibió pues a Cortés, este poderoso monarca, en esta ciudad muy de paz. En ella mantuvo el tiempo que vivió, hasta que en cierto montín se levantó. Entre los vasallos y los españoles, los mismos indios le quitaron la vida con una piedra desmandada. Sucedió en el imperio Moctezuma Cuetlavac, señor de Iztapalac, el cual, tomando las armas, hizo cruel guerra a Hernán Cortés, apretándolo de tal manera que perdió la esperanza de poder tenerse en México, y determinó salir, lo cual hizo con tanto peligro y trabajo que de 700,000 ducados que tenía llegados no pudo sacar la menor parte. Saliéndose Cortés la noche del día 1 de julio del año de 1520, habiéndose estado en aquella corte desde el año antes, sintiéndole los indios, y salieron en su alcance con una rabia infernal. Perdieron todo el oro y joyas que llevaban, y murieron 450 españoles, aunque fueron 500.
murieron también 400 indios amigos, y lo que más sintieron que les mataron 46 caballos, y si como no salieron los indios de la laguna salieran, sin duda pareciera Cortés y sus allegados, pero no quiso Dios que se acabase tan desdichadamente empresa tan loable como aquella. Otro día llegó Cortés a Otomba con grande trabajo, porque siempre los indios le iban en alcance y le alcanzaron más de 200,000. Y hallándose perdido, quitando la vida al capitán general que traía el estandarte real del libro del peligro, porque los indios, en viendo el caído estandarte, no peleaban más. Fue esta hacha de los españoles por aquel rey a poco más de 18 meses. Allí estuvieron, habiendo gozado de alguna quietud este poco tiempo desde el año de 1519, cuando entraron aquella dilatada población, aunque otros dicen fue el de 1520, por donde veo que en estos años y mes hay alguna variedad. Estando Cortés rehaciéndose en la tierra de amigos para volver sobre México, murió Cuitláhuac, y sucedió en el imperio Guatimozín. Este fue el valeroso capitán, admirable destreza. Era sobrino de Moctezuma, y de los que más coraje tuvieron de ver pusilanimidad del rey en quejarse prender por Cortés, quien mandó a labrar 13 bergantines para echarlos al agua o laguna de México y acercarla por agua y tierra, con 550 infantes españoles, 40 de caballo y casi 200,000 indios de Tlaxcala y de otras provincias amigas, y 18 tiros. Los sucesos de este cerco, que duró 3 meses, las circunstancias y demás acaeció, no es posible reducirlo a la brevedad de este capítulo, por lo que me remito a lo que tiene dicho don Antonio de Solís. Algunos escritores poco afectos a la nación española trataron a los indios como brutos incapaces. Verdad es que estos naturales se admiraban con simplicidad de ver otros hombres de otro género, color y traje, que daban el oro por el inestimado vidrio que tenían por rayos del cielo, las armas de fuego y por fieras a los caballos. Por todos eran efectos de la novedad, porque aunque suponga admiración, la ignorancia no supone incapacidad, ni con propiedad no se puede llamar ignorancia la falta de noticia, que al más entendido siempre la novedad lo admira. Es verdad que si los indios no hubieran andado entonces desnudos, y si no hubiesen carecido de armas fuertes, ofensivas y defensivas, fuera muy dificultosa esta conquista de los españoles, pues si aún con estas de maneras dichosas muchos cuerpos a cuerpos destrozaron españoles, que más fuerza si pelearan con armas iguales para acreditar lo que digo. La experiencia muestra que los indios de la provincia de Arauco, en el reino de Chile, y los de Paraguay, en otras partes, que pelearon diestramente con la lanza y a darza y a caballo, no temen al soldado más veterano que haya militado en Flandes, pues muchos han perdido la vida a manos de estos indios. Pocos años a que los de Paraguay hicieron mucho más que los españoles de varios reinos de España en echar a los portugueses de la isla de San Gabriel, donde estaban tan fortificados que a ellos les parecía imposible que jamás los echase de allí al poder del mundo. La Nueva España comienza en el río de Guanaco. Contiene a más de México muchos reinos y provincias tan extendidas como es de la provincia de Paria, con la de Venezuela y de la Santa Marta y la de Cartagena hasta el Cabo de Dios. Síguense más adelante las provincias de Yucatán y de Honduras en la Nueva España, la cual es más grande que toda la Italia, Francia, España y Alemania, porque son más de 400 leguas de largo y ancho. A la parte de mediodía de estas provincias se descubrieron la provincia de Guatemala y la de Nicaragua. A la parte occidental cae la provincia de Nueva Galicia, y entre septentrión y oriente está la Gran Florida y la tierra del Gran Bacallao, con la muy extendida provincia de Labrador, y otras muchas que refieren los autores.
Descubiertas la Nueva España y Nueva Castilla y Toledo, que es el Perú, señalaron cuarta parte de la tierra lo descubierto y pusiéndole por nombre América, contra toda razón, pues semejante hombre le pusieron por Américo Vespucio, natural de Florencia, a quien algunos ignorantes le tuvieron por descubridor de gran parte de estas islas solo porque después de descubiertas ejércitos, la carrera y navegación de ellas. Las sangrientas batallas entre españoles e indios se dieron, las decisiones entre los capitanes. Las hambres, fatigas y trabajos que pasaron se podrá ver en las historias de la Nueva España escritas por un nuevo célebres cronistas.